Esta semana vamos a hablar sobre el movimiento vertical de caída libre. Para poder hablar sobre este movimiento tenemos que hacer énfasis en cómo fue descubierto. ¿Y cómo fue descubierto? Fue descubierto gracias a este personaje llamado Isaac Newton, en el cual él se fue a acostar abajo de un árbol y recibió el golpe de una manzana se cayó. Y él se preguntó por qué la manzana va a caer o cae en una línea recta, por qué no cae dando una curva, por qué no una línea inclinada, por qué tiene que hacer una línea recta cuando cae. Entonces él desarrolló lo que es la fuerza gravitacional. También, para seguir probando su teoría, llegó a la torre de Pisa y dejó caer algunos objetos. Con ello, él pudo demostrar y dar inicios a la caída libre o al movimiento rectilíneo uniforme. También lo podemos observar en nuestro planeta, en el cual también se comprobó que teníamos una fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sobre nuestra Tierra, no estamos flotando. Entonces, vamos a hablar que el movimiento vertical de caída libre, los objetos describen una trayectoria vertical, una línea recta. También los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. Y esto lo podemos ver cuando la manzana iba cayendo. Fue en una línea recta. También cómo va a trabajar la caída libre o el movimiento vertical de caída libre. Este únicamente lo vamos a poder apreciar de manera correcta si nosotros lo trabajamos en el vacío. ¿Por qué? Porque los cuerpos van a caer a una misma velocidad, a una misma aceleración, que en este caso se va a hacer la llamada gravedad de la Tierra, que es igual a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración. ¿Cuáles van a ser los factores que van a influir que no pase esto? Bueno, el único factor que incluye o el que evita que pase esto va a ser el viento, ya sea que lo hagamos en nuestra casa, en algún establecimiento educativo, o en el lugar que sea. Si nosotros dejamos caer dos objetos, como el caso anterior que era una manzana y una hoja, vamos a observar que la manzana va a caer más rápido. ¿Pero por qué ocurre esto? Es porque en nuestra cocina o donde nosotros estemos, se va a encontrar que va a correr el viento, va a haber vapores que van a hacer que tenga cierta resistencia a la hoja más que la manzana. Donde sí vamos a poder ver esto sería en una cámara de vacío. Ahí sí podríamos soltar los dos objetos, ya sea la manzana y la hoja o una pluma, por ejemplo, y van a caer al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser los casos de caída libre? Vamos a dejar caer un cuerpo, se deja caer, sin empujarlo, sin nada, solo se deja caer. También podemos ver que un cuerpo se suelta o se abandona. Entonces, acá los cuerpos van a presentar una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y a medida que va avanzando el tiempo, gracias a la aceleración, este va a ir cobrando más fuerza. Es decir, mi aceleración, si yo dejo caer una manzana al segundo, esta va a ganar una rapidez de 9.8 metros por segundo por su aceleración. Si pasan 2 segundos, esa manzana ya no va a tener 9.8 metros por segundo en su rapidez, sino va a tener 19.6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque pasaron 2 segundos de tiempo. También podemos hablar que hay casos donde los cuerpos son lanzados hacia abajo y acá va a tener una velocidad distinta, una velocidad inicial distinta a cero, porque ya se está empleando una fuerza. Entonces, podemos poner acá el ejemplo que si yo tengo una manzana y la lanzo con una velocidad de 10 metros por segundo, esta va a ser su velocidad inicial. Al segundo, esta va a tener sumado la fuerza de gravedad, que va a ser 10 más 9.8, 19.8 metros por segundo. A los 2 segundos vamos a tener que va a tener una rapidez de 29.6. ¿Por qué? Porque cada segundo va a ir sumando 9.8. Entonces, en conclusión, la rapidez va a cambiar por cada segundo que pase y va a ser mayor que la velocidad inicial.
cuando los objetos son lanzados. Entonces, ¿qué datos vamos a encontrar en la caída libre? Pues vamos a encontrar muy similarmente a lo que estábamos viendo la semana pasada, que era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Únicamente van a cambiar dos cosas. ¿Cuáles van a ser eso? Vamos a encontrar que ya no vamos a tener una distancia, sino ahora va a ser una altura donde se van a dejar caer o se van a lanzar los objetos. Y la aceleración va a pasar a ser llamado gravedad y esta va a ser una constante, esta siempre va a ser la misma. ¿Y cuál va a ser? La gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. De la misma forma, vamos a encontrar nuestras fórmulas y todas las fórmulas las vamos a trabajar de forma escalar. Entonces, van a ser exactamente similar. Por ejemplo, la primera dice, ¿cuáles son los que no quiero ver o cuáles son los que no me van a brindar? No me van a brindar la altura, va a estar representado por una H. Y la fórmula va a ser igual a velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial, más menos la gravedad por el tiempo. Si nos damos cuenta acá, lo único que cambió fue altura, que antes era distancia, y gravedad, que antes era aceleración. Esos fueron los datos que cambiaron. De la misma forma, el más menos se va a aplicar, en este caso, cuando el cuerpo está cayendo. Es decir, yo me encuentro parado y agarro mi teléfono y lo tiro para el suelo. Entonces, ahí va a ir aumentando, se va a aplicar, va a ir aumentando la velocidad y se va a aplicar el más. Pero si yo agarro una manzana o una pelota y la aviento para arriba, esto va a ir disminuyendo la velocidad, la aceleración. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza gravitacional que va a hacer que ya no pueda subir muy alto, sino va a tener una altura máxima. Entonces acá se va a utilizar el menos. Entonces vamos a ver uno de los ejemplos. Dice que hay una pelota que cae desde un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. A mí me preguntan, ¿cuál fue su velocidad final y su altura? Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, la velocidad inicial cuando se suelta, cuando se deja caer o se abandona un objeto, va a ser cero. Y me dan también únicamente el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, únicamente con esos dos datos que me acaban de brindar, yo debo realizar esto. Pero ¿cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar por pasos. Primero voy a hacer una operación para encontrar la altura y voy a hacer otra operación para encontrar la velocidad final en el orden que yo quiera. En este caso, voy a trabajar primero la velocidad final, que es con la primera fórmula. Acá la gráfica que les comentaba la semana pasada era hacer el dibujito. Acá tengo yo mi edificio, porque dice que una pelota cae desde un edificio. Entonces acá tengo mi edificio, acá tengo mi pelota, en este caso es roja, y tengo ya establecido los datos. Acá arriba tengo velocidad inicial es igual a 0 y el tiempo es 4 segundos. Entonces ahí va la pelota y cae al suelo. Entonces la gravedad y no me la brindan, pero yo ya sé que es una constante que va a ser 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Voy a encontrar primero la velocidad final. Entonces, me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Entonces, voy a empezar a cambiar los datos. Mi velocidad final va a ser igual a cero, porque va a ser mi velocidad inicial, porque sabemos que la pelota está cayendo, no la están lanzando, sino que cae. Entonces, vamos a utilizar el más porque recordemos que si nosotros dejamos caer un objeto, este va a ser más, y si lanzamos un objeto va a ser menos. Entonces va a ser más. La gravedad es una constante, entonces siempre voy a poner 9.8 y lo voy a multiplicar por el tiempo. Mi tiempo va a ser 4. Entonces multiplico 9.8 por 4, me da 39.2. 39.2 más 0 es igual a 39.2 y mi unidad de escalar van a ser en este caso metros por segundo, porque la velocidad final que voy a trabajar. Entonces aquí ya encontré uno de las incógnitas de las preguntas que me están diciendo. ¿Cuál fue su velocidad final? Entonces, tengo que mi velocidad final es 39.2 metros por segundo. Ahora bien, si yo quisiera encontrar la altura ya obteniendo estos datos,
con el mismo ejercicio. Acá tengo la misma pelota, el mismo edificio y cae a la misma velocidad. Lo único nuevo que agregué acá fue que ya tengo mi velocidad final, 39.2 metros por segundo. Entonces voy a buscar ahora la altura y voy a utilizar la siguiente fórmula. Cuando a mí no me dan la gravedad, en este caso si ya me la dieron, pues no hay ningún problema. Voy a buscar la fórmula que me dice que la altura va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 y el resultado lo voy a multiplicar por el tiempo. Entonces primero voy a hacer la suma, 0 más 39.2 y luego de eso voy a dividirlo entre 2. Me va a 19.6. Ese 19.6 lo voy a multiplicar por el tiempo, que va a ser 4. Entonces mi resultado va a estar en 78.4. Pero ¿qué van a hacer? Como quiero una unidad escalar, la voy a colocar en metros. ¿Por qué? Porque todo lo estoy utilizando en metros. Velocidad inicial está en metros, velocidad final está en metros y la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser mi unidad? Va a ser metros, no va a ser kilómetros. Entonces, esa sería la forma que van a trabajar la caída libre. Es bastante similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Únicamente son esas variables. ¿Cuáles son las variables? Vuelvo a repetir. Pues las variables van a ser que ya no vamos a encontrar la distancia, sino vamos a encontrar altura. Y ya no vamos a encontrar aceleración, sino se va a llamar ahora gravedad. Y la gravedad va a ser una constante, es decir, que siempre va a ser 9.8 en estos casos, en estas formas que vamos a trabajar.